Marzo de 1995. Una abogada rubia desaparece en Guadalajara mientras defendía el caso más polémico de su carrera. Su traje negro sastre y su característica maleta marrón se desvanecen sin rastro en la noche tapatía. Las autoridades archivan el caso como un secuestro común. Pero 12 años después, un adolescente encuentra algo enterrado bajo un viejo roble que cambiará todo para siempre. ¿Qué secretos guardaba Elena Herrera que alguien quería silenciar? ¿Por qué una investigación que parecía rutinaria se convirtió en una red de corrupción que alcanzaba los más altos niveles del poder? Hoy, después de más de una década, la verdad finalmente sale a la luz en uno de los casos más impactantes de la historia judicial mexicana. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En marzo de 1995, la ciudad de Guadalajara despertó con una noticia que habría de marcar para siempre la historia judicial de Jalisco. Elena Herrera Vázquez, una brillante abogada de 32 años, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Sus característicos cabellos rubios estilo bob, tan populares en aquella década, y su impecable traje negro sastre se habían convertido en la imagen más buscada de todo el estado mexicano. Elena no era una abogada cualquiera. Durante los últimos 8 meses había estado defendiendo a María Guadalupe Sánchez, una mujer indígena acusada de asesinar a 3 miembros de una familia adinerada de la ciudad. El caso había dividido a la sociedad tapatía entre quienes creían en la culpabilidad de María y aquellos que veían en ella a una víctima más del sistema de justicia mexicano de los años 90. La madrugada del 15 de marzo, Elena había salido de su despacho ubicado en el centro histórico de Guadalajara después de revisar documentos cruciales para la defensa. Su secretaria, Carmen Morales, recordaba vívidamente cómo la abogada parecía especialmente nerviosa esa tarde, revisando una y otra vez los mismos expedientes, como si hubiera descubierto algo que la inquietaba profundamente. El automóvil de Elena, un Volkswagen Jetta blanco modelo 1993, fue encontrado 2 días después en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de la ciudad. Las llaves seguían en el contacto, su bolso permanecía intacto en el asiento del copiloto, pero de Elena no había ni el menor indicio. La escena sugería que había bajado del vehículo por voluntad propia, pero las circunstancias apuntaban a algo mucho más siniestro. La investigación inicial estuvo plagada de irregularidades que posteriormente serían objeto de severas críticas. El comandante Raúl Mendoza, encargado del caso, parecía más interesado en cerrar el expediente rápidamente que en encontrar respuestas reales. Las primeras hipótesis apuntaban a un secuestro común, tan frecuente en aquellos años en México, pero pronto quedó claro que nadie había contactado a la familia exigiendo rescate alguno. Los padres de Elena, don Armando Herrera y doña Esperanza Vázquez, iniciaron una búsqueda desesperada que se extendería durante meses. Contrataron detectives privados, ofrecieron recompensas millonarias y presionaron incansablemente a las autoridades locales. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, el caso de Elena Herrera comenzó a desvanecerse de los titulares, relegado a las páginas interiores de los periódicos hasta desaparecer completamente del interés público. La última persona que había visto a Elena con vida fue el vigilante nocturno del edificio donde tenía su oficina, quien declaró haberla visto salir aproximadamente a las 11 de la noche, cargando su característica maleta de cuero marrón que nunca la abandonaba. Esa maleta contenía todos sus documentos más importantes, incluidos los del controvertido caso Sánchez. Para comprender la desaparición de Elena Herrera, es fundamental adentrarse en el México de 1995, un país que vivía una profunda transformación social y política. La crisis económica había golpeado duramente a las clases medias, mientras que la violencia y la corrupción institucional alcanzaban niveles alarmantes en todo el territorio nacional. Guadalajara, conocida como la Perla de Occidente, no era inmune a estos problemas. La ciudad experimentaba un crecimiento urbano descontrolado que había generado enormes contrastes sociales. Mientras las zonas residenciales del poniente se expandían con lujosas mansiones, los cinturones de pobreza en la periferia crecían día a día, alimentados por la migración rural y la falta de oportunidades laborales. Elena Herrera había crecido en este ambiente de contrastes. Hija de una familia de clase media alta, había estudiado Derecho en la Universidad de Guadalajara con una beca de excelencia académica. Desde muy joven había mostrado una especial sensibilidad hacia los casos de injusticia social, lo que la llevó a especializarse en Derecho Penal y a fundar su propio despacho en 1990, con apenas 27 años. Su decisión de defender a María Guadalupe Sánchez había sido controversial desde el inicio.
María era una mujer purépecha de 45 años que trabajaba como empleada doméstica en casa de la familia Villarreal, una de las más influyentes de Guadalajara. Los Villarreal habían amasado su fortuna en el negocio inmobiliario durante los años 80, construyendo varios de los fraccionamientos más exclusivos de la zona metropolitana. La acusación contra María era grave. Había supuestamente envenenado a don Patricio Villarreal, su esposa Magdalena y su hijo menor, Sebastián, de apenas 12 años. La Procuraduría de Justicia del Estado había construido un caso que parecía sólido. María tenía acceso a la casa, conocía las rutinas familiares, según los investigadores, tenía motivos para vengarse de sus patrones debido a maltratos laborales. Sin embargo, Elena había identificado desde el principio serias inconsistencias en la investigación. Las autopsias fueron realizadas de manera precipitada, sin seguir los protocolos establecidos. Los testimonios de los vecinos presentaban contradicciones evidentes, y la supuesta confesión de María había sido obtenida sin la presencia de un abogado defensor, violando flagrantemente sus derechos constitucionales. La abogada había comenzado a construir una defensa basada en la tesis de que María era víctima de un sistema judicial clasista y racista, que necesitaba encontrar un culpable rápidamente para calmar la presión social. Elena había documentado meticulosamente cada irregularidad, cada testimonio contradictorio, cada prueba mal manejada por las autoridades. Las semanas previas a la desaparición de Elena Herrera estuvieron marcadas por una serie de eventos que, analizados retrospectivamente, conforman un patrón inquietante de presión y amenazas veladas. La abogada había intensificado su trabajo en el caso Sánchez, pasando largas horas en su despacho revisando expedientes y preparando la estrategia de defensa final. Carmen Morales, su secretaria de confianza desde 1992, notó cambios significativos en el comportamiento de Elena durante febrero de 1995. La abogada, normalmente extrovertida y segura de sí misma, se había vuelto reservada y desconfiada. Había comenzado a llegar más temprano a la oficina y a quedarse hasta altas horas, como si tuviera prisa por terminar algo importante. El 28 de febrero, Elena recibió la primera llamada anónima en su oficina. Carmen contestó el teléfono y escuchó una voz masculina que preguntaba por la abogada. Cuando Elena tomó la llamada, la conversación duró apenas unos minutos, pero su rostro palideció visiblemente. Después de colgar, Elena permaneció en silencio durante varios minutos, mirando fijamente los documentos sobre su escritorio. Durante la primera semana de marzo, Elena comenzó a tomar precauciones inusuales. Cambió las cerraduras de su oficina, instaló un sistema de alarma en su departamento y comenzó a variar sus rutas habituales entre casa y trabajo. Incluso llegó a comentar con Carmen que sentía que alguien la estaba siguiendo, aunque nunca pudo identificar a ninguna persona específica. El 10 de marzo, 5 días antes de su desaparición, Elena tuvo una reunión secreta en un café del centro de Guadalajara. Carmen no sabía con quién se había citado, pero Elena regresó a la oficina visiblemente alterada y se encerró en su despacho durante el resto del día. Esa tarde, la abogada le pidió a Carmen que hiciera copias de todos los documentos del caso Sánchez y que las guardara en un lugar seguro. Los documentos que Elena estaba revisando con tanta intensidad contenían información explosiva sobre el caso. Había descubierto que varios testigos clave habían cambiado sus declaraciones de manera sospechosa, siempre en favor de la versión oficial. Además, había encontrado evidencias de que la escena del crimen había sido alterada antes de la llegada de los peritos, y que algunos funcionarios públicos tenían vínculos financieros con la familia Villarreal. El 14 de marzo, un día antes de desaparecer, Elena llamó por teléfono a sus padres desde la oficina. La conversación fue breve, pero doña Esperanza recordaría después que su hija sonaba nerviosa y le había dicho que la amaba, algo inusual en Elena, quien no era especialmente expresiva con sus sentimientos. También le pidió que cuidara de su gato, Simón, como si presintiera que algo podría pasarle. Esa misma tarde, Elena redactó una carta dirigida al presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, denunciando las irregularidades que había descubierto en el caso Sánchez y solicitando una investigación formal sobre la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado. La carta nunca llegó a su destinatario, fue encontrada días después en el escritorio de Elena, dentro de un sobresellado pero no enviado. La investigación oficial sobre la desaparición de Elena Herrera estuvo marcada desde el inicio por una serie de decisiones cuestionables que posteriormente serían objeto de severas críticas por parte de organismos de derechos humanos y colegios profesionales. El comandante Raúl Mendoza, designado para liderar el caso,
tenía una reputación controversial en la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Mendoza había construido su carrera durante los años 80, una época en la que los métodos de investigación policíaca mexicana estaban lejos de cumplir con estándares internacionales de derechos humanos. Su enfoque se caracterizaba por privilegiar las confesiones obtenidas bajo presión sobre el trabajo de investigación científica, y por mostrar una marcada preferencia por cerrar casos rápidamente, independientemente de si se había hecho justicia real. La primera gran irregularidad ocurrió durante las primeras 48 horas críticas después de la desaparición. En lugar de establecer inmediatamente un operativo de búsqueda amplio, Mendoza se concentró en interrogar a familiares y conocidos de Elena, como si se tratara de un caso de fuga voluntaria. Esta decisión fue especialmente criticada considerando que Elena tenía una audiencia programada para el caso Sánchez apenas 3 días después de su desaparición. La revisión del automóvil de Elena también presentó serias deficiencias. Los peritos de la Procuraduría realizaron un análisis superficial del vehículo, sin utilizar las técnicas de investigación forense disponibles en aquella época. No se buscaron huellas dactilares, no se analizaron fibras o cabellos que pudieran pertenecer a terceras personas, y no se realizó una inspección detallada del maletero, donde podrían haberse encontrado evidencias cruciales. Más grave aún fue el manejo de los testimonios de las personas que habían visto a Elena durante sus últimas horas. El vigilante nocturno del edificio donde tenía su oficina fue interrogado de manera superficial, y su testimonio sobre la maleta marrón que Elena llevaba consigo no fue considerado relevante por los investigadores. Otros testigos potenciales, como los empleados del estacionamiento donde apareció el automóvil, nunca fueron entrevistados. La familia Herrera comenzó pronto a cuestionar públicamente la efectividad de la investigación oficial. Don Armando Herrera, padre de Elena, presentó formal queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, denunciando la negligencia y posible encubrimiento en el caso de su hija. Sin embargo, estas denuncias fueron sistemáticamente minimizadas por las autoridades. Carmen Morales, la secretaria de Elena, intentó proporcionar información crucial sobre el comportamiento extraño de la abogada durante sus últimos días, incluyendo las llamadas anónimas y las precauciones de seguridad que había comenzado a tomar. Sin embargo, su testimonio fue registrado de manera incompleta, y muchos detalles importantes nunca fueron investigados a fondo. La conexión entre la desaparición de Elena y el controvertido caso Sánchez fue deliberadamente minimizada por la investigación oficial. Mendoza insistía en que se trataba de un caso de delincuencia común, posiblemente un secuestro fallido, y rechazaba cualquier hipótesis que vinculara la desaparición con el trabajo profesional de la abogada. Tras la desaparición de Elena Herrera, el caso de María Guadalupe Sánchez tomó un rumbo dramáticamente diferente que revelaría la importancia crucial del trabajo que la abogada había estado realizando. Sin su defensora principal, María se vio forzada a aceptar la representación de un abogado de oficio designado por el tribunal, quien mostró escaso interés en continuar la línea de defensa que Elena había establecido. El licenciado Roberto Aguilar, asignado como nuevo defensor, adoptó una estrategia completamente diferente. En lugar de cuestionar las irregularidades procesales que Elena había documentado meticulosamente, Aguilar se concentró en negociar una reducción de la pena a cambio de una declaración de culpabilidad. Esta decisión indignó a los familiares de María y a varios organismos de derechos humanos que habían seguido el caso. El juicio de María Guadalupe Sánchez se reanudó en abril de 1995, apenas un mes después de la desaparición de Elena. La ausencia de la abogada rubia fue notoria en el tribunal, y varios observadores notaron que el ambiente general del proceso había cambiado completamente. Los medios de comunicación, que anteriormente habían mostrado interés en las denuncias de irregularidades, comenzaron a presentar el caso como un ejemplo más de violencia doméstica rural. Durante las audiencias, se hizo evidente que muchas de las pruebas que Elena había cuestionado fueron presentadas sin mayor escrutinio. Los testimonios contradictorios que la abogada había identificado fueron aceptados por el tribunal sin mayor análisis, y las objeciones técnicas sobre el manejo de la evidencia forense fueron desestimadas rutinariamente. La comunidad purépecha a la que pertenecía María organizó protestas frente al Palacio de Justicia de Guadalajara, denunciando lo que consideraban una persecución étnica y clasista. Sin embargo, estas manifestaciones fueron minimizadas por los medios locales y no generaron el impacto social que habían tenido cuando Elena Herrera las lideraba desde el punto de vista legal. El 15 de mayo de 1995,
exactamente 2 meses después de la desaparición de Elena, María Guadalupe Sánchez fue declarada culpable de triple homicidio y sentenciada a 30 años de prisión. La sentencia fue recibida con júbilo por la familia Villarreal y sus allegados, quienes consideraron que finalmente se había hecho justicia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales expresaron serias reservas sobre la validez del proceso. Los documentos que Elena había preparado para la defensa nunca fueron presentados oficialmente en el tribunal. Carmen Morales había guardado las copias que Elena le había pedido hacer, pero el nuevo abogado defensor mostró poco interés en revisarlas. Estos documentos contenían evidencia sobre testimonios contradictorios, irregularidades en las autopsias y posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos y la familia Villarreal. María fue trasladada al Centro de Readaptación Social Femenil de Puente Grande, donde comenzó a cumplir su condena en condiciones particularmente difíciles. Su caso se convirtió en un símbolo para activistas de derechos indígenas, pero la atención mediática se desvaneció gradualmente. La ausencia de Elena Herrera había dejado un vacío legal que nadie más estaba dispuesto o preparado para llenar. La familia Herrera intentó vincular públicamente la desaparición de Elena con el caso Sánchez, argumentando que su hija había sido silenciada para evitar que expusiera las irregularidades del proceso. Sin embargo, estas acusaciones fueron desestimadas por las autoridades como teorías conspirativas sin fundamento real. Entre 1995 y 2007, el caso de Elena Herrera experimentó lo que los criminólogos llaman muerte mediática, el gradual desvanecimiento del interés público hasta llegar al olvido casi completo. Los padres de Elena continuaron su búsqueda privada durante los primeros años, pero la falta de nuevas pistas y el desgaste emocional comenzaron a cobrar factura en la familia. Don Armando Herrera desarrolló una obsesión que casi destruye su matrimonio con Doña Esperanza. Cada fin de semana recorría los alrededores de Guadalajara buscando cualquier indicio sobre el paradero de su hija. Visitaba baldíos, barrancos, terrenos abandonados y cualquier lugar donde pudiera haber sido enterrado un cuerpo. Su esposa, por el contrario, había comenzado un proceso de duelo anticipado, convencida de que Elena había muerto pero necesitando cerrar emocionalmente el capítulo. La Procuraduría de Justicia del Estado clasificó oficialmente el caso como suspendido temporalmente por falta de elementos en 1998, 3 años después de la desaparición. Esta decisión significaba que, aunque técnicamente el expediente permanecía abierto, no se asignarían recursos adicionales para la investigación. El comandante Mendoza había sido transferido a otra área y el caso quedó prácticamente abandonado en los archivos. Carmen Morales, la exsecretaria de Elena, fue una de las pocas personas que mantuvo viva la memoria del caso durante estos años. Después de la desaparición de su jefa, Carmen había cerrado el despacho de abogados y había comenzado a trabajar en la administración pública municipal. Sin embargo, nunca se deshizo de las copias de los documentos del caso Sánchez que Elena le había pedido resguardar. Durante estos años, Carmen intentó en varias ocasiones entregar estos documentos a periodistas o activistas de derechos humanos, pero el interés era mínimo. El México de finales de los 90 y principios de los 2000 tenía problemas más urgentes: crisis económicas, narcoviolencia emergente, transición democrática. El caso de una abogada desaparecida en Guadalajara parecía insignificante comparado con los grandes temas nacionales. María Guadalupe Sánchez continuaba cumpliendo su condena en Puente Grande, donde había desarrollado una reputación como presa modelo. Había aprendido a leer y escribir en prisión, y se había convertido en líder de un grupo de mujeres indígenas encarceladas. Sin embargo, siempre mantuvo su inocencia y hablaba frecuentemente de Elena Herrera como la abogada rubia que sabía la verdad. En 2001, 6 años después de la desaparición, un periodista de investigación llamado Fernando Mata intentó revivir el caso para un programa de televisión sobre misterios sin resolver. Sin embargo, su investigación se topó con obstáculos burocráticos significativos. Muchos expedientes habían sido extraviados, testigos clave se negaban a hablar, y funcionarios públicos mostraban una resistencia notable a cooperar con la investigación periodística. La familia Villarreal, por su parte, había prosperado considerablemente durante estos años. Sus negocios inmobiliarios se habían expandido por todo el occidente de México, y habían desarrollado vínculos importantes con el sector político local. Cualquier mención del caso Sánchez o de Elena Herrera era recibida con amenazas legales inmediatas por parte de sus abogados. El cambio de siglo trajo consigo transformaciones importantes en la sociedad mexicana, pero el caso Elena Herrera permanecía congelado en el tiempo.
Los avances tecnológicos en investigación forense, los cambios en el sistema de justicia penal, las nuevas sensibilidades sobre derechos humanos. Nada de esto había tocado el expediente abandonado en los archivos de la Procuraduría de Jalisco. El 23 de octubre de 2007, exactamente 12 años y 7 meses después de la desaparición de Elena Herrera, un joven de 17 años llamado Joaquín Ramírez estaba explorando un terreno baldío en las afueras de Guadalajara cuando hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el curso de este caso. Joaquín buscaba materiales reciclables cerca de un viejo roble cuando notó que la tierra alrededor del árbol parecía haber sido removida en algún momento del pasado. Joaquín vivía con su abuela en una colonia popular cercana y complementaba los ingresos familiares recolectando cartón, metal y plástico para vender a centros de reciclaje. Conocía bien la zona porque la había recorrido durante años, y sabía que algo era diferente alrededor de ese árbol particular. La curiosidad adolescente lo llevó a comenzar a escarbar con una vara de metal que había encontrado. Después de cavar durante aproximadamente una hora, la vara golpeó algo sólido enterrado a unos 70 centímetros de profundidad. Al principio pensó que podría tratarse de una tubería o algún cable enterrado, pero cuando comenzó a excavar con las manos, se dio cuenta de que se trataba de algo completamente diferente. Era una maleta de cuero marrón, deteriorada por los años bajo tierra pero aún recognizable. Joaquín tenía la edad suficiente para recordar vagamente el caso de Elena Herrera, que había sido mencionado ocasionalmente en programas de televisión sobre misterios sin resolver. Cuando vio la maleta marrón, algo en su memoria se activó. Sin embargo, su primera reacción no fue llamar a la policía, sino llevarse la maleta a casa para examinarla con más cuidado. La maleta estaba cerrada con candado, pero los años de humedad habían debilitado el mecanismo. Con ayuda de su abuela, María Elena Jiménez, lograron abrirla esa misma noche. Lo que encontraron adentro los dejó sin aliento: documentos legales perfectamente preservados en bolsas de plástico, fotografías, cintas de audio y una carta manuscrita dirigida a quien pueda interesar. La carta, escrita con la característica letra de Elena Herrera, comenzaba con una frase escalofriante: si alguien está leyendo esto, significa que mis temores se han hecho realidad y que ya no estoy viva para defender a María Guadalupe Sánchez. El documento, fechado el 14 de marzo de 1995, un día antes de la desaparición, detallaba todas las irregularidades que Elena había descubierto en el caso, pero también revelaba información mucho más explosiva. Elena había descubierto que el supuesto envenenamiento de la familia Villarreal había sido en realidad un crimen pasional cometido por alguien cercano a la familia, y que María había sido deliberadamente incriminada para proteger al verdadero culpable. La carta mencionaba nombres específicos, fechas, lugares y describía un complejo esquema de encubrimiento que involucraba a funcionarios públicos de alto nivel. La abuela de Joaquín, una mujer sabia que había vivido suficientes injusticias en su vida, entendió inmediatamente la importancia del descubrimiento. En lugar de contactar directamente con la policía local, decidió llevar la maleta a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde sabía que sería tratada con mayor seriedad y menos posibilidades de encubrimiento. El 25 de octubre, 2 días después del descubrimiento, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco recibió oficialmente la maleta y su contenido. El presidente de la comisión, licenciado Alberto Pérez Moreno, reconoció inmediatamente la importancia del hallazgo y ordenó que se iniciara una revisión completa del caso Elena Herrera bajo los nuevos protocolos de investigación que había implementado el Estado de Jalisco. La reapertura oficial del caso Elena Herrera fue anunciada el 15 de noviembre de 2007, marcando el inicio de una investigación que utilizaría tecnologías y metodologías completamente diferentes a las empleadas en 1995. El nuevo equipo investigador, liderado por la fiscal especializada Claudia Fernández Ruiz, tenía experiencia en casos de desapariciones forzadas y había sido capacitado en técnicas forenses modernas. La primera decisión del nuevo equipo fue exhumar completamente el área donde había sido encontrada la maleta. Utilizando georradar y perros entrenados en detección de restos humanos, los investigadores expandieron la búsqueda en un radio de 200 metros alrededor del roble. Los resultados fueron inmediatos y perturbadores. A apenas 30 metros del lugar donde estaba enterrada la maleta, encontraron restos óseos humanos. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense, donde un equipo de antropólogos forenses inició el proceso de identificación. Las técnicas de ADN, prácticamente inexistentes en 1995, permitieron confirmar en cuestión de semanas que los restos pertenecían efectivamente a Elena Herrera Vázquez.
El análisis reveló además evidencias claras de violencia, fracturas en el cráneo consistentes con golpes contundentes. Paralelamente, el equipo de Claudia Fernández comenzó a revisar meticulosamente los documentos encontrados en la maleta. La carta de Elena contenía información específica sobre conversaciones que había sostenido con testigos clave, incluyendo a un empleado de la familia Villarreal que le había revelado información crucial sobre la noche de los asesinatos. Según este testimonio, registrado en cintas de audio que Elena había guardado, María Guadalupe Sánchez había estado en su cuarto en el momento de los crímenes. Las cintas de audio revelaron también que Elena había identificado al verdadero asesino, Rodrigo Villarreal, el hijo mayor de la familia, quien había sido deliberadamente excluido de la investigación original. Rodrigo tenía problemas de adicción a las drogas y había tenido confrontaciones violentas con su padre sobre el manejo de los negocios familiares. La noche de los asesinatos, había regresado a casa bajo efectos de sustancias y había confrontado a su familia en un arranque de ira. La investigación reveló que, después de cometer los crímenes, Rodrigo había contactado a un abogado familiar, quien había diseñado el plan para culpar a María Guadalupe. El plan incluía la manipulación de evidencias, la coerción de testigos y el soborno de funcionarios públicos clave. Elena había descubierto este esquema y había documentado cada paso del encubrimiento. Carmen Morales fue contactada nuevamente por los investigadores y esta vez su testimonio fue registrado completamente. Carmen proporcionó las copias adicionales de documentos que había conservado durante 12 años, incluyendo fotografías de la escena del crimen que Elena había obtenido por medios no oficiales y que mostraban inconsistencias con la versión presentada en el juicio. La fiscal Fernández también ordenó la revisión del caso María Guadalupe Sánchez, quien para entonces llevaba 12 años en prisión por crímenes que no había cometido. El proceso de revisión judicial reveló las múltiples violaciones al debido proceso que Elena había denunciado antes de su muerte, testimonios obtenidos bajo coerción, evidencias manipuladas, y la exclusión sistemática de pruebas exculpatorias. El 20 de diciembre de 2007, María Guadalupe Sánchez fue liberada oficialmente después de que un tribunal de apelaciones determinara que había sido víctima de un error judicial. Su salida de prisión fue acompañada por organizaciones de derechos humanos y activistas que habían seguido el caso desde el principio. María, ahora de 57 años, había perdido 12 años de su vida por un crimen que no cometió. La investigación de 2007 logró reconstruir con precisión los eventos que llevaron a la muerte de Elena Herrera y al encubrimiento del verdadero culpable de los asesinatos Villarreal. El 14 de marzo de 1995, Elena había recibido una llamada telefónica de alguien que se identificó como un amigo de la familia Villarreal y que le propuso una reunión para entregarle información crucial sobre el caso Sánchez. La cita había sido programada para las 11 de la noche en un restaurante de las afueras de Guadalajara. Elena, confiando en que finalmente obtendría las pruebas definitivas para demostrar la inocencia de María, acudió sola a la reunión llevando consigo su inseparable maleta marrón. Sin embargo, la reunión era una trampa orquestada por los mismos funcionarios corruptos que habían participado en el encubrimiento original. Los documentos encontrados en la maleta incluían notas detalladas sobre las amenazas que Elena había estado recibiendo durante las semanas previas a su muerte. Había identificado a varios de los funcionarios involucrados en el encubrimiento, incluyendo al comandante Raúl Mendoza, quien había recibido sobornos sustanciales para dirigir la investigación lejos de Rodrigo Villarreal y hacia María Guadalupe Sánchez. La noche del 14 de marzo, Elena fue interceptada por un grupo de 3 hombres liderados por un ex policía llamado Antonio Salazar, quien trabajaba como solucionador de problemas para familias adineradas de Guadalajara. Salazar había sido contratado específicamente para silenciar a Elena antes de que pudiera presentar sus evidencias en el tribunal. El plan original era intimidarla para que abandonara el caso, pero Elena se negó a ceder. La confrontación escaló rápidamente a violencia física cuando Elena intentó huir del lugar. Salazar y sus cómplices la golpearon brutalmente hasta causarle la muerte, utilizando instrumentos contundentes que causaron las fracturas craneales identificadas por los forenses en 2007. Después de matarla, trasladaron el cuerpo al terreno baldío donde fue encontrado 12 años después. Los asesinos habían enterrado también la maleta de Elena, creyendo que sus secretos permanecerían ocultos para siempre. Sin embargo, no habían contado con la meticulosa preparación de la abogada, quien había creado múltiples copias de seguridad de todos sus documentos más importantes. Elena había presagiado su propio destino y había tomado precauciones extraordinarias para asegurar que la verdad eventualmente saliera a la luz.
La investigación de 2007 reveló que Rodrigo Villarreal había muerto en un accidente automovilístico en 2003, llevándose a la tumba la confesión directa de su crimen. Sin embargo, las evidencias reunidas por Elena eran tan completas y detalladas que no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Las grabaciones de audio incluían conversaciones entre Rodrigo y el abogado familiar donde discutían abiertamente el plan para inculpar a María. Antonio Salazar, el sicario que había ejecutado el asesinato de Elena, fue arrestado el 15 de enero de 2008 en su domicilio de Zapopan. Durante el interrogatorio inicial, Salazar intentó negar cualquier participación en los hechos, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. Las cintas de Elena contenían grabaciones donde se mencionaba específicamente su nombre, y análisis forenses de sus pertenencias revelaron trazas de tierra consistentes con el área donde fue enterrado el cuerpo. El comandante Raúl Mendoza, para entonces retirado de la policía, fue arrestado 2 días después en su casa de descanso en Puerto Vallarta. Mendoza había utilizado los sobornos recibidos por el encubrimiento para financiar un negocio de bienes raíces en la costa jalisciense. Su arresto causó conmoción en los círculos policiales de Guadalajara, donde había mantenido una reputación respetable durante su retiro. La fiscal Claudia Fernández logró también identificar y arrestar a otros 2 funcionarios públicos que habían participado en el encubrimiento original, un perito forense que había alterado los resultados de las autopsias y un secretario del juzgado que había extraviado documentos clave del expediente. Ambos confesaron su participación a cambio de reducciones en sus sentencias. El caso Elena Herrera se había convertido en el escándalo judicial más grande en la historia reciente de Jalisco. Las implicaciones alcanzaban los más altos niveles del sistema de justicia estatal, exponiendo una red de corrupción que había operado durante años con total impunidad. La prensa nacional comenzó a seguir el caso intensivamente, convirtiéndolo en símbolo de las reformas necesarias en el sistema judicial mexicano. María Guadalupe Sánchez inició un proceso legal para obtener reparación del daño por los 12 años de encarcelamiento injusto. Su caso se convirtió en precedente para otros casos de error judicial en México, y organizaciones internacionales de derechos humanos utilizaron su historia para presionar por reformas estructurales en el sistema de justicia penal mexicano. El 25 de marzo de 2009, exactamente 14 años después de la desaparición de Elena Herrera, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco dictó las sentencias finales en el caso que había transformado para siempre la percepción pública sobre la corrupción judicial en México. Antonio Salazar fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Elena, mientras que Raúl Mendoza recibió una sentencia de 35 años por encubrimiento, obstrucción a la justicia y cohecho. Los demás funcionarios involucrados recibieron sentencias que variaron entre 15 y 25 años, dependiendo de su nivel de participación en el encubrimiento. Estas condenas marcaron un precedente histórico en México, siendo una de las primeras veces que un caso de corrupción judicial de esta magnitud resultaba en condenas efectivas para todos los responsables, desde los ejecutores materiales hasta los funcionarios de alto nivel. María Guadalupe Sánchez recibió una compensación económica de 10 millones de pesos por parte del gobierno de Jalisco, reconociendo oficialmente el error judicial que había sufrido. Sin embargo, María declaró públicamente que ninguna cantidad de dinero podría devolverle los 12 años perdidos en prisión, separada de sus hijos y nietos. Su historia se convirtió en símbolo de las injusticias estructurales que enfrentaban las comunidades indígenas en el sistema judicial mexicano. La familia Herrera logró finalmente obtener el cierre que había buscado durante más de una década. Los restos de Elena fueron sepultados en una ceremonia íntima en el Panteón de Belén, acompañada por cientos de abogados, activistas y ciudadanos que reconocían su sacrificio en la búsqueda de la justicia. Don Armando y doña Esperanza establecieron la Fundación Elena Herrera, dedicada a proporcionar asistencia legal gratuita a personas indígenas acusadas de delitos. Carmen Morales, la fiel secretaria que había guardado los documentos durante 12 años, fue reconocida oficialmente por su contribución crucial a la resolución del caso. Su decisión de conservar las evidencias que Elena le había confiado había sido fundamental para desentrañar la verdad. Carmen utilizó el reconocimiento público para establecer un archivo de casos de desapariciones forzadas en Jalisco, continuando el legado de su antigua jefa. Joaquín Ramírez, el joven que había encontrado la maleta, completó sus estudios secundarios y posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, inspirado por la historia de Elena Herrera. Su descubrimiento había cambiado no solo el curso de un caso judicial, sino también el rumbo de su propia vida,
mostrando cómo los actos aparentemente casuales pueden tener consecuencias trascendentales. El caso Elena Herrera generó cambios institucionales importantes en el sistema judicial de Jalisco. Se implementaron nuevos protocolos para la investigación de desapariciones, se establecieron mecanismos de supervisión independiente para casos que involucren funcionarios públicos, y se creó una unidad especializada en revisión de casos con posibles errores judiciales. La historia de Elena Herrera trasciende las fronteras de un caso criminal individual para convertirse en una parábola sobre la persistencia de la verdad y la importancia de la memoria colectiva. Su muerte no había sido en vano. Había expuesto un sistema de corrupción que afectaba a los más vulnerables de la sociedad y había generado cambios que beneficiarían a futuras generaciones. 14 años después de su desaparición, Elena Herrera finalmente había logrado lo que se había propuesto en vida: hacer justicia para María Guadalupe Sánchez y exponer las injusticias estructurales del sistema judicial mexicano. Su maleta marrón, enterrada bajo un roble en las afueras de Guadalajara, había preservado no solo documentos y evidencias, sino también la promesa de que la verdad, por más tiempo que tome, eventualmente prevalece sobre la impunidad. La abogada rubia de los años 90, con su traje negro sastre y su determinación inquebrantable, había demostrado que una sola persona comprometida con la justicia puede cambiar el destino de muchos. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de juristas mexicanos que ven en Elena Herrera un modelo de integridad profesional y compromiso social que trasciende las épocas y las circunstancias. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.